en la Ibero Torreón desde 1990, institución en la que también ha sido responsable de la dirección general académica, de la licenciatura en comunicación y de las maestrías en historia de la sociedad contemporánea y de gestión sociocultural. Actualmente dirige la investigación institucional de la Ibero Torreón y el Centro de Investigaciones Históricas. Ha publicado Entre lo público y lo privado, la autoridad paterna en las relaciones de pareja durante la época colonial, Hermila Galindo, una mujer moderna, y Teatro Martínez, Patrimonio de los Mexicanos, así como otros textos de su coautoría. Obtuvo el primer lugar en el Certamen Nacional de Ensayo Susana San Juan, convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y es autora de la investigación histórica sobre los 75 años de la Escuela Carlos Pereira, que hoy presentamos. Estar muy atentos a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde, porque en el desarrollo de la plática se estarán publicando en el chat preguntas que deberán de ser respondidas para hacerse acreedores a 3 libros del 75 aniversario que se van a obsequiar. Con ustedes, la doctora Laura Orellana. Muchísimas gracias por la presentación. Y pues antes que nada quiero agradecer a la Escuela Carlos Pereira la invitación a impartir esta charla y sobre todo la invitación que me hicieron hace ya algunos años para desarrollar una investigación sobre la historia de nuestra escuela, ¿verdad? De los 75 años de nuestra escuela, que bueno, el día de hoy, en este mes de septiembre, cumple 78 años. Agradezco al entonces rector, el maestro Armando Mercado y al maestro Saúl Ramos, quienes estuvieron pues al tanto de este libro, y pues agradezco a todo el personal de la Pereira, la verdad que siempre estuvieron muy atentos para las entrevistas, y a los alumnos, a los egresados, pues a todas las personas que contribuyeron. Pues esta charla aborda, digamos, los primeros años de la Pereira, y yo creo que es algo importante de reflexionar cada año. Es una fiesta de aniversario, y la manera de celebrarla pues es recordando su historia, lo que nos ha dejado, las preguntas que nos hace, digamos, el ver hacia atrás, ¿no? Esta memoria de lo que hemos sido y de la complejidad de nuestra historia. Algo que ustedes verán aquí son unos poquitos años, pero que prácticamente vamos a abordar los 3 primeros años, aunque también vamos a ver, digamos, los años previos que pudieron, digamos, o que dieron la posibilidad de que naciera esta escuela, ¿no? Entonces, ojalá que se queden picados con la historia de la Pereira, porque pues eso es lo que deseamos, ¿no? Que puedan tener ganas de acceder a este libro, que realmente fue pues un regalo que le hace la Pereira a la comunidad lagunera, y en particular pues a los egresados de la Pereira y a toda su comunidad educativa, ¿no? Bueno, voy a compartir aquí una presentación para que vean algunas imágenes. Si nos ubicáramos en este momento en 1942, en septiembre de 1942, estaríamos viendo, y abriéramos el periódico El Siglo de Torreón, estaríamos viendo esta imagen que, si ustedes ven, la mayoría de las notas, por supuesto, tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento se estaba desarrollando. Prácticamente todas estas noticias tienen que ver con la Segunda Guerra. Aquí abajo vamos a ver algunas notas locales, y como ya se me fue el cursor, ya anticiparon que aquí apareció la nota de se inauguró la nueva escuela. Fíjense, ni siquiera aparece la Escuela Carlos Pereira, sino se inauguró la nueva escuela. Este periódico es del 9 de septiembre, y como ya lo anticipó el maestro Miguel Carranza, pues la Pereira, el primer día de clases, digamos, fue el lunes 8 de septiembre de 1942. La nota del Siglo de Torreón dice que abrió con 50 alumnos,
y que, bueno, pues hubo una inauguración en la que habló su director, Isaac Guzmán Valdivia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Habló el señor José Q. de Miranda, que fue uno de los bienhechores que impulsó de una muy buena manera la Pereira, y hablaron también otras personas como el profesor Jorge Sánchez, a quien cariñosamente los alumnos le decían la Morsa. Él habló por la parte de los profesores, era, digamos, el decano de los profesores de Derecho. Y también habló el señor Alfonso Rodríguez Ertuche, quien durante 40 años, a partir de este momento del 42, estuvo a cargo de la administración. Y por la parte de los alumnos habló un estudiante que se llama Gonzalo Castillo Negrete, Gonzalo del Castillo Negrete, que ahí tengan en cuenta su nombre porque más adelante no los vamos a encontrar. Bueno, pues esta fue, digamos, el anuncio de lo que... De este primer día de clases que tuvo la que aquí mismo en la nota dice, la segunda preparatoria que había en la comarca lagunera. Había otra preparatoria que se había abierto en los 20s, 30s, que se llamaba la preparatoria de La Laguna. Sin embargo, esta preparatoria ya no existe, por lo tanto, la Pereira en su nivel preparatoria es la preparatoria más antigua que hay en la comarca lagunera. Entonces, bueno, pues vamos a conocer un poco de su historia, de cómo se formó, de qué elementos tuvieron que estar presentes para que pudiera surgir. Aquí tenemos una imagen del director, del primer director de la escuela preparatoria, don Isaac Guzmán Valdivia, que pues vamos a ver que tuvo una carrera bastante interesante ya desde que estaba aquí en Torreón. Él era guanajuatense. Llegó aquí a Torreón alrededor de 1936 y muy rápido hizo vínculos con muchas personas aquí en la comarca lagunera, escribía en el periódico, en fin, se ve una persona con mucho movimiento y vamos a ver que pues va a ser uno de los organizadores de los impulsores de la escuela Carlos Pereira, ¿no? Ya una de las frases que comentó, que dijo en su discurso inicial, fue que la Pereira nacía pobre, sin elementos, sin jactancias. La verdad es que la Pereira nació muy rápido, casi como suelen ser estos proyectos, así como con un fuego inicial, pero sin muchos elementos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero con mucho entusiasmo, ¿no? Yo creo que los inicios que se hacen pues con este afecto, pues realmente se hacen rápido, pero aunque no haya muchos elementos, pues se pueden hacer, ¿no? Y también dijo esta frase que ya comentó el profesor Carranza. Con esto remató su discurso en la escuela preparatoria Carlos Pereira, empieza a vivir hoy. Con todo el corazón pedimos que siga viviendo siempre. Y bueno, pues fue un buen augurio porque pues hoy estamos celebrando el 78 aniversario de la escuela. Algunas preguntas que podemos hacernos pues son estas, ¿no? ¿En qué contexto surgió la Pereira? ¿Quiénes la promovieron? ¿Qué esperaban de esta preparatoria, no? Ya comentamos que la Pereira fue la segunda preparatoria y nació en un contexto bien complejo. Ahorita vamos a ver que uno de los antecedentes de la Pereira va a ser precisamente la Guerra Cristera. Esta guerra en la que se enfrascaron grupos de católicos contra el gobierno por luchar, digamos, para luchar por sus ideales de que el catolicismo pudiera practicarse, digamos, de una manera pública en las escuelas, en los templos. Pero pues el gobierno intervino en todas estas situaciones y empezó esta guerra en 1926 con muchos levantamientos de lo que se llamaban cristeros en la zona, digamos, del Bajío, y se fue extendiendo, ¿no? Entonces, vamos a... Maestra. Sí. Maestra, te interrumpo. Tenemos un pequeño problema técnico con el sonido, que es de parte de sistemas. Si nos puedes hacer el favor de bajarle un poquito al volumen, pero de tu computadora. Computadora, sí.
Ay, ay, ay. Estoy, a ver. Porque Sí, ya. se está oyendo un eco y probablemente Sí, sea por el volumen de la computadora. ¿Sí? ok, Nada más perfecto. ajustar el Pues volumen. Muy bien. Sí, gracias. yo sigo Continuamos, viendo el perdón. ruido, pero ya le bajé bastante. Muy bien, gracias. ¿Sí continuó? Sí. Bueno, como Sí, les sí, comentaba, adelante. y como les comentaba, uno de los antecedentes de la escuela, que digamos es un antecedente bastante previo, es esta guerra cristera que empezó en 1926 con estos grupos de cristeros, como se les llamaba, estos grupos de católicos que luchaban por la posibilidad de ejercer su religión en diversos espacios, entre ellos las escuelas, los templos, etcétera. En ese momento el gobierno intervino los templos y las escuelas. Quizá muchos de sus abuelos, de sus bisabuelos, les contarán que muchos de ellos no pudieron casarse en la iglesia o no pudieron estar en una escuela religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos esta situación en donde todo lo que tenía que ver con lo religioso pues estaba bastante intervenido, ¿no? Entre ellos pues las escuelas. Vamos a ver esta imagen, aquí vemos a unos cristeros de la época, como pueden ver con sus cristos colgando del cuello, y tenemos aquí otra imagen de otros cristeros, pero este cristero en particular va a ser muy importante porque este será el padre Heriberto Navarrete, que a los 30 años de edad, ya habiendo pasado la guerra cristera, se metió a la Compañía de Jesús y pues llegó a ser rector en nuestra escuela, Carlos Pereira, ¿no? Entonces, pues aquí está muy joven, pero bueno, participó en esta guerra, ¿no? Entonces, esta guerra va a propiciar algo que finalmente va a concluir en el nacimiento de la Pereira. Por un lado, tres jesuitas llegaron a iniciar una comunidad aquí en la región lagunera, en la comarca lagunera. Este es el Templo del Carmen en su versión antigua, porque ahorita pues ya está muy diferente, pero esta es digamos, el Templo del Carmen antiguo. Y por otro lado, algo que va a ser muy importante también es que saber, ¿verdad? Es que los jesuitas que había aquí, pues estaban también muy atacados, muy observados por el gobierno. Aquí vemos como uno de los jesuitas que empezó esta comunidad en 1932, esta nota es de 1935, del siglo de Torreón, pero este sacerdote Samuel Ginori, que estuvo aquí desde que empezó esta comunidad, pues estuvo, digamos, asediado por el gobierno para ver qué hacían, etcétera, ¿no? El libro, de hecho, comienza con una nota del periódico en donde uno de los jesuitas está repartiendo dulces en una colonia popular y pues llega un policía a llevárselo pues a los separos, ¿no? Porque él creía que estaba impartiendo algún catecismo o alguna cosa así, ¿no? Entonces, no era posible, digamos, tener esta actividad religiosa pública, pero bueno, los jesuitas van a permanecer aquí y van a apoyar a un grupo de jóvenes que a nivel nacional, pero que van a tener aquí a nivel regional una sede, que es la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, ¿no? Esta Unión Nacional nació junto con la Guerra Cristera, digamos, fue uno de los grupos que surgió para proteger, digamos, la religión católica. A este grupo le decían los unésicos, ellos mismos se autodenominaban así, y este grupo surgió precisamente apoyado por un jesuita, ¿no? Entonces, vamos a tener este grupo que hay indicios de que en Torreón empezaron más o menos al mismo tiempo que llegaron los jesuitas, por lo tanto es posible que ellos mismos hayan promovido este grupo, ¿no? Uno de los coordinadores a nivel nacional de la UNEC, que es Luis Calderón Vega, que va a ser, de hecho es papá de Felipe Calderón, va a ser una
persona que va a coordinar estos grupos de católicos, de jóvenes católicos en esta organización llamada UNEC. De hecho, si ven aquí, el libro dice Memorias de la UNEC. Y él en estas memorias recuerda que de Torreón fueron los últimos grupos que resultaron decisivos para la historia del movimiento estudiantil católico. Entonces, pues de alguna manera él identifica a estos estudiantes como decisivos para este movimiento. Por otro lado, comenta que en 1939 Torreón restableció su comité porque al parecer hubo 3 comités, digamos, hubo uno como en el 32, 33, hubo otro en el 35 y este es el tercer, digamos, grupo que restableció su comité y se gestó un grupo, dice Calderón, que sería de los más luchadores, ¿no? ¿Quiénes van a ser estos jóvenes? Dice Calderón, aquel grupo empezó a reintegrarse por el año del 40 y siguió leal a la UNEC hasta más allá del 44. Y los estudiantes que están subrayados fueron alumnos finalmente de la primera y de la segunda generación de la Pereira. Como ven, son varios. Entre ellos está Gabriel de Alba, que aunque no estuvo en la Pereira, pero fue muy cercano a todos los estudiantes y ellos lo reconocen como un organizador y coordinador de la UNEC aquí en la comarca lagunera. Luis Peña Velázquez, Gonzalo del Castillo Negrete, que ustedes recuerdan, ya les comenté que fue el que dio el discurso de bienvenida cuando la Pereira inició. Entonces, él era un unésico. También estaban Ezequiel Calderón, Eduardo Guzmán Valdivia, hermano del director, que era don Isaac Guzmán Valdivia, Manuel Cervantes, que por cierto, él hizo una historia de la Pereira que utilizamos para el libro. Él ya falleció, pero nos sirvió mucho la información que dejó. Manuel Ortiz Camacho, Francisco Borrego, David Cruz, que por cierto pudimos entrevistarlo antes de que falleciera para el libro. Y dice Luis Calderón, y acaso en la siguiente promoción, José María Duñate, licenciado que, bueno, afortunadamente todavía está con nosotros y pudimos entrevistarlo. Es de la primera generación. Rafael de Alba, Fernando Salinas, Jorge Castillo, Gustavo Llamas, dice, fueron los principales promotores de este movimiento. Fíjense, estos jóvenes, cuando empezaron a movilizarse, pues tenían 14 o 15 años, no pasaban de esa edad, porque de hecho, pues fueron los primeros alumnos de la preparatoria. Entonces, bueno, pues eran jóvenes bastante organizados. Ellos cuentan cómo, desde que estaban en la secundaria, cómo se organizaron para tomar como la organización estudiantil que había en la escuela, qué era lo que querían. Ellos querían una educación con orientación religiosa y bueno, se juntaron estos estudiantes con otras personas que también buscaban lo mismo y que finalmente, como comentamos, dieron origen a la Pereira, ¿no? Esta persona también va a ser uno de los principales impulsores de la Pereira, es el don José Q. de Miranda, es uno de los bienhechores, que no solamente fue bienhechor de la Pereira, sino también fue bienhechor del Francés y de múltiples organizaciones en la comarca lagunera. Ubiquen que en la comarca en los 40 pues estaba prácticamente haciéndose como región. Entonces, él estuvo en patronatos de la Cruz Roja y de muchas organizaciones que le dieron vida a la región, ¿no? Entonces, también vamos a tener a don José Q. de Miranda. Y quisiera comentar que don Isaac Guzmán Valdivia, que aquí vemos en la imagen, que fue el primer director, ya lo comentamos, bueno, no solamente tenía sus actividades como director de la Pereira, sino que también estaba metido en múltiples cosas. Él en 1939 participó, fue del equipo a nivel nacional que comenzó el Partido Acción Nacional. Aquí sí ven, está precisamente en un evento de Acción Nacional. Entonces, él va a ser uno de los impulsores a nivel nacional. De hecho, hay fotografías en donde en el estrado, cuando empieza este partido, son alrededor de 6 y él es uno de ellos.
Es decir, que estando aquí en Torreón se transportaba a la Ciudad de México para asistir a estas reuniones y fue, como les digo, uno de los principales organizadores de este partido. Y también mientras estaba aquí en la región, pues escribió varias obras, entre ellas El Destino de México y otras que por las que va a ser bastante conocido, ¿no? Entonces, sí, él tenía como una firme convicción de que la educación era una manera en que los jóvenes iban a precisamente a tomar este destino del país y que esto se iba a lograr, digamos, con una orientación de valores y religiosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues los inicios o los orígenes de la Perera van a estar ligados a estos grupos de organizadores y de bienhechores que de alguna manera van a tener vínculos, digamos, a nivel de valoral con estas ideas vinculadas a Acción Nacional. Vamos a ver, eso no lo vamos a ver en esta sesión, en esta charla, pero 20 o 25 años después, bueno, la Perera va a dar un giro radical hacia otras ideas, ¿no? Vamos a ver aquí que podemos tener todo, estudiantes, bienhechores, organizadores, impulsores que fueron los jesuitas, pero nada de esto se puede lograr si no se tiene, pues, en una escuela, si no se tiene, pues, el papel oficial de que se puede abrirse, que se puede dar clases, ¿no? Y esto realmente creo que los organizadores, los que estaban alrededor de este movimiento impulsando la escuela, porque todos estas personas que he mencionado estaban vinculadas en la vida cotidiana, ¿no? Los estudiantes acudían a ver a los bienhechores para decirles, oigan, abran una escuela. Los bienhechores decían al organizador, que era el director, pues vamos a ver qué podemos hacer. Los jesuitas estaban alimentando esta situación, ellos que venían de haber luchado, ahora sí que hasta con armas en la guerra cristera, pero se abrió ahí una situación que realmente pues ellos aprovecharon, que fue una situación inédita, que fue que el 1942, fíjense, hace ratito, la verdad es que eso no lo identifiqué en el momento de la investigación, pero esta persona, Rodulfo Brito Foucher, no me equivoqué, así se llama, Rodulfo, él tomó la dirección de la UNAM, la rectoría de la UNAM, en 1942. Lo que yo no había visto era la fecha exacta en que tomó, digamos, o que tomó su mandato, que fue el 17 de junio. La verdad es que yo estoy segura que a raíz de que él entró a la rectoría, pues se movieron las cosas para poder abrir la escuela. Y se los comento porque precisamente como en todo México estaba esta cuestión de la, digamos, como toda la secuela de los cristeros, pues prácticamente no se abrían escuelas con orientación religiosa, ¿no? Entonces, precisamente a partir de que está esta persona que estaba muy vinculada con algunos jesuitas, fue que se abrió este espacio en donde él propició, él dio la posibilidad de que la Pereira se incorporara a la UNAM. No solamente la Pereira, al año siguiente también, digamos, el germen de lo que es ahorita la Ibero México, también comenzó sus actividades. De hecho, Rodulfo Brito fue rector de la UNAM de 1942 a 1944, así que esos 2 años pues se aprovecharon al menos para abrir la Pereira y la Ibero, ¿no? En el caso de los jesuitas. Suponemos que otras escuelas también aprovecharon esta posibilidad, ¿no? Entonces, pues el vínculo de los jesuitas con esta persona, pues fue fundamental para poder despertar, digamos, o el nacimiento de la escuela. Vamos a ver, mucha gente dice, ¿por qué le pusieron la Pereira Carlos Pereira, no? Bueno,
Yo creo que no hay una respuesta, pero sí creo que tenemos algunas hipótesis. Esta imagen precisamente es de Carlos Pereira, es un historiador, ensayista muy relevante en mexicano, bueno, él se fue a España gran parte de su vida, pero siguió escribiendo sobre México, bastante reconocido. Hay varios historiadores que mencionaban, estando él en vida, que era el historiador más importante que tenía México, ¿no? Entonces, pues, originario de Saltillo. Entonces, bueno, todo eso lo hacía, digamos, pues, tenía pues cierta posibilidad de que se le pudiera nombrar a la Pereira con estas dotes que tenía, ¿no? Pero también, por otro lado, él falleció el mismo año que nos surgió la Pereira, el 29 de junio. Entonces, por un lado, pudiera ser que haya sido como un homenaje a este historiador coahuilense que fue relevante, pero vamos a averiguar más adelante, vamos a ver, digamos, una revista que digamos que lo que provocó fue ver el vínculo que tenía Carlos Pereira con la escuela, con el director Isaac Guzmán y con varios de los que organizaron la escuela, que es, todos tenían en común eh, una, un apoyo a una idea que en ese momento era muy importante, que era el hispanismo, ¿no? De hecho, Carlos Pereira era representante de esa corriente hispanista y tenía que ver con el hecho de reconocer que nuestra cultura de alguna manera tenía su origen en España, ¿no? Había otra corriente de los indigenistas que ya podrán suponer que pues ellos lo que decían era que la raíz de nuestra cultura estaba en los indígenas. Ellos decían, pues tenemos esta mezcla que tenemos que reconocer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el nombre de la escuela, además de que no se podían poner nombres que hicieran alusión a algo católico, pues tuvo que ver con esta importancia que ellos quisieron darle al hispanismo. De hecho, cada año se hacían reconocimientos a Carlos Pereira, se hacían festejos donde de alguna manera se le reconocía y se leían fragmentos de su obra, ¿no? Entonces, eso tiene que ver pues con el nombre, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde empezó la Pereira? Bueno, ya les digo que el 17 de junio tomó la rectoría Rodolfo Brito y para el 5 de agosto todavía la Pereira no tenía lugar, ¿no? El 5, alrededor de los primeros días de agosto iba a venir un grupo de la UNAM a revisar lo que, todo lo que debía tener la escuela y pues los organizadores estaban desesperados por encontrar un espacio. Y esta escuela que ustedes aquí la pueden ver, quizá la ubiquen, está enfrente del bosque Venustiano Carranza, ¿no? Seguramente la reconocerán, está sobre la avenida Juárez. Esta escuela se había hecho como una escuela politécnica. Sin embargo, no se pudo abrir en 1942 por falta de recursos. Entonces, precisamente la Pereira le pidió al gobernador la posibilidad de que les prestaran un ala y pagando, de hecho, uno de los ofrecimientos fue, nosotros pagamos la renta y con eso ustedes pueden abrir la escuela ahí mismo, ¿no? Compartirla. Entonces, bueno, pues finalmente sí pudieron, después de muchos líos, no crean que el gobernador accedió fácil. Ahí en el libro contamos las peripecias que tuvieron que pasar. Y aquí ustedes ven una imagen más cercana de la escuela con un letrero de la preparatoria. Les prestaron esta ala a la escuela y bueno, fue el comienzo de la escuela, ¿no? Entonces, pues ahí estuvieron los primeros estudiantes. Seguramente pues se iban al bosque a tener ahí sus recreos porque quizá ahí no había lugar. Y al año siguiente se cambiaron a otro lugar un poco más amplio, una casa habitación que la acondicionaron, que está en la calle Modelos 406 Oriente. Aquí pues se ve solamente la parte de arriba,
Pero aquí podemos ver, bueno, ahorita cómo está. Ahorita está diferente porque ya la arreglaron. Esta es una imagen de Google de antes de que la arreglaran. Pero bueno, esta es la habitación, la casa habitación, en donde estuvo, digamos, fue la segunda sede de la Escuela Carlos Pereira. Aquí se cambiaron en 1943, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener este lugar y bueno, en 1943 llegaron los primeros jesuitas a la escuela. La Carlos Pereira no nació como escuela jesuita, nació como una escuela, digamos, con orientación religiosa, pero no jesuita. Pero estos 3 jesuitas se incorporaron en 1943, a un año de haber empezado. Aquí está el padre Leobardo, que fue un jesuita muy querido. Entrevistamos a los primeros jóvenes que estudiaron en la Pereira. Bueno, de verdad que es impresionante leer pues todo lo que comentaban de él, cómo los formó, cómo estaba al pendiente de ellos. Ya verán en el libro, ¿no? El padre Leobardo, junto con el padre Luis Berea y el padre Benjamín Campa, pues fueron los primeros jesuitas que participaron en la Pereira, ¿no? Entonces, muchos decían que el padre, pues prácticamente era todo, sobre todo porque a los 2 años de que empezó la Pereira, el director, don Isaac Guzmán, tuvo que irse de Torreón, de hecho se fue a la Ciudad de México, y entonces pues se quedó en manos prácticamente de los jesuitas, aunque hubo directores laicos que estaban al pendiente, pero muchos de los alumnos decían pues que prácticamente el padre Leobardo hacía labores de director, además de dar muchas clases, ¿no? Otro de las personas que ya les comentaba que va a permanecer durante muchos años es el señor Alfonso Rodríguez Ertuche como administrador, que también empieza sus labores en esta época. Él había conocido a don Isaac Guzmán en años previos al inicio de la Pereira, así es que suponemos que le tenía confianza y pues le dejó la administración en sus manos, ¿no? Vamos a ver rápidamente, pues como un homenaje a los primeros profesores que participaron en la Pereira. Estos son los ingenieros y arquitectos, todos ellos, créanme, vinieron a Torreón. Ubiquen que no había profesionales aquí en la región formados aquí, entonces venían de otros lugares del país o se habían ido a formar a otros lugares, y muchos de ellos llegaron con actividades muy específicas. Por ejemplo, Octavio Gómez del Campo era un experto en la plaga del algodón. Francisco Allen fue una persona que contribuyó a hacer el puente plateado. José Bracho y Carlos Gómez Palacio, bueno, hicieron todas estas obras que ahorita no podemos, no podemos comentar, pero bueno, pues finalmente casi que toda la modernización de la comarca lagunera pues estuvo en sus manos, ¿no? También tenemos a los médicos, un grupo de médicos muy interesante, Samuel Silva, Salvador de Lara, Alberto Madrid, Trinidad Sánchez, Goyito Ramírez, el profesor Miguel Arbizu. Muchos de ellos participaban en actividades sociales, digamos, de índole social y también políticas, como lo pueden ver aquí. Y también están todos los abogados que también participaron en la Pereira. Muchos de ellos dicen que no cobraban, precisamente lo que querían era apoyar a esta escuela. Como podemos ver aquí, uno que sería rector de la Pereira, Rodolfo González Treviño, pues aquí también lo vemos participando en una conferencia que tiene que ver con el Partido Acción Nacional, ¿no? Estos fueron los primeros profesores, y tenemos aquí también unas imágenes de un primer alumno, de Alfonso Miranda, que pudimos obtener esta credencial de él, que él estuvo en la segunda generación, y vemos las asignaturas que tenía, ¿no? Español, inglés o alemán, geometría analítica y cálculo, zoología, biología, química inorgánica, introducción a la filosofía, educación física y, bueno, física, ¿no? Entonces, pues tenemos esta posibilidad como de adentrarnos un poquito a las materias que llevaban los primeros estudiantes, y tenemos ya estamos
terminando, pero tenemos esta portada maravillosa de una revista que iniciaron los alumnos en 1944 que se llamó Rumbo. Sí, aquí hay muchos elementos simbólicos que explicamos en el libro, que tienen que ver precisamente con esta relación de los estudiantes con estas organizaciones católicas. Y aquí tenemos en su primera página que eso es un órgano de la Sociedad de Estudiantes Carlos Pereira, este es de octubre 15 del 44, y aquí nada más voy a leer este primer párrafo. Ellos se ven súper entusiasmados, todos los artículos se ve el entusiasmo que tenían de iniciar esta revista, y dicen ellos, estamos ya embarcados con el rumbo fijo en nuestro destino. Lanzamos hoy a la luz este rumbo, rompiendo mares de inercia y esperando que nuestra revista sea bien recibida por todo buen mexicano, que sepa comprender nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras inquietudes, para hacer zarpar el primer número de esta revista con un sendero bien definido. Con su ejemplo arrastrará a la juventud a la formación y a la defensa de nuestros principios. Tienes una revista muy interesante que de hecho, pues yo le quiero agradecer a la señora Esther Albores, que ojalá nos esté viendo, pero ella, que fue estudiante de la segunda generación, ahorita veremos una imagen de ella, pero ella donó esta revista al archivo de la Ibero, entonces pues pronto esperemos que puedan verla de manera digital, porque realmente vale la pena, ¿no? Pero de alguna manera esta revista nos hace ver cómo los alumnos estaban organizados, estaban, pues digamos, orientados por estos profesores y el director en estos valores religiosos, en esta orientación hacia el hispanismo, porque vamos a ver que muchos artículos de la revista van a tener que ver con Carlos Pereira, precisamente, de ahí el vínculo. Y bueno, los alumnos, finalmente de la segunda generación, tenemos esta imagen, de la primera no pudimos conseguir. Aquí se ve a una mujer, que es algo que, pues realmente, yo creo que la mayoría no sabíamos que hubo mujeres al principio en la Pereira, en las primeras dos generaciones, y de hecho ella es precisamente Esther Albores, aquí jovencita, terminando la preparatoria, y pues algo bien interesante es que cuando llegaron los jesuitas, seguramente con esta cultura, digamos, más masculina que se vivía en los colegios jesuitas, pues decidieron que no iba a haber mujeres, aunque ya habían aceptado. La señora Albores nos ha comentado que su papá, el doctor Albores, dijo, a mí no me sacan a mi hija porque ya me la aceptaron, habló con los jesuitas y finalmente decidieron, bueno, le permitieron terminar el segundo año de preparatoria entre puros hombres. De hecho, ella decía que vio una película en esa época que se llamaba Una mujer y 100 hombres y decía, así me sentía yo. Dice, claro que todos muy respetuosos conmigo y bueno, pues finalmente terminó la preparatoria. Ojalá que nos esté viendo y le mandamos un saludo. Y ella misma nos proporcionó también esta invitación, que como pueden ver es de la graduación. Se ve que ellos organizaron el baile, como muchos años ha sido que realmente son los estudiantes quienes lo organizan. Y aquí, bueno, es con motivo de la clausura del año escolar, la dirección de la Escuela Carlos Pereira se complace en invitar a usted y a su familia a la velada literaria y musical, ¿no? Y aquí están los alumnos graduados de esta segunda generación. Y bueno, esto finalmente casi estamos terminando en el año 1945, pero precisamente en ese año el doctor Samuel Silva escribió este artículo en el periódico, escribió varios artículos, este es uno de ellos, donde dice la Escuela Pereira en peligro. Y aquí quisiera terminar, les digo, para dejarlos picados y que puedan leer el libro, que les digo, la Pereira realmente hizo un esfuerzo porque se pudiera realizar y pues realmente está a disposición de todos los egresados y de la comunidad lagunera. Pues aquí terminaría. No sé si haya preguntas, ahorita aquí me salgo para ver. Creo que ya lo quité, ¿verdad? ¿Ya quité la presentación?
Sí, ya está fuera la presentación. Sí. Ahorita Muy estaremos bien. esperando nada más para la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Para ir pasando las preguntas que nos vayan haciendo por aquí. Está abierta la sesión de preguntas, siguiendo desde luego la exposición que me tiene embelesado de la maestra Orellana respecto a estas charlas tan agradables respecto a la historia de la Pereira. Sorpresas por ahí de las fotografías Sí, la verdad que es que estamos observando, en donde pues cómo pasa el tiempo, ¿verdad? una historia interesante nuestra escuela. Así es. Pues estamos en el espacio abierto para las preguntas. Siguiendo los canales correspondientes, hay que hacer la pregunta para podérsela hacer llegar a la maestra Orellana. Sí, o comentarios, ¿verdad? Que tengan, sí, si es que hay. Muy bien. Están ya en proceso las preguntas, maestra. Ahorita estamos Sí, esperando para irle sí, pasando muy las bien. preguntas. Muy bien. No hay problema. Muy bien. Parece que no tenemos por ahí preguntas. En este sentido, maestra, pues agradezco mucho tu colaboración para dar por terminada esta sesión. Agradecemos a nombre de la comunidad educativa de la Escuela Carlos Pereira. Desde luego agradecemos a la doctora Laura Orellana por esta magnífica presentación y a todos ustedes que nos han acompañado. Sigan pasando ustedes buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.